Buenos días, nuevamente aquí en nuestro canal de Psicología, Biblia y Vida. Y bueno, pues los invitamos a seguir dándole suscribe, dándole la campanita para que puedan llegar los videos directamente a sus celulares, a sus computadoras y demás. Entonces, recuerden darle like, ¿sí? Si les gusta. Si no les gusta, pues también échenle ahí, échenos porras, ¿no? Porque es bien importante para nosotros seguir con nuestro canal de Psicología, Biblia y Vida. Y bueno, soy su servidor Manuel Conejo. Nuevamente tenemos el tema que nos entretiene el día de hoy, que se llama identidad, familia y felicidad. Y este tema nace evidentemente por una preocupación que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Problemas sociales, problemas de violencia, problemas de discriminación, problemas también de migración, de inmigración, de emigración, de movilidad social, ¿verdad? De las rancherías a las grandes ciudades, de las grandes ciudades al extranjero, gente que necesita moverse, necesita estar de un lugar a otro por trabajo, por buscar nuevas formas de vida, por buscar mejor calidad de vida, por buscar una serie de necesidades básicas para sus propias familias y que no las encuentran en los lugares donde están viviendo. Y bueno, es esta la intención que tenemos prácticamente de estar compartiendo este video del día de hoy que se denomina identidad, familia y felicidad. Y bueno, es bien importante saber qué nos entretiene, qué es lo que nos aporta para nuestra identidad. Sabemos que si somos seres que no nos identificamos con nosotros mismos o somos seres faltos de identidad, evidentemente sufrimos, adolecemos, estamos desubicados en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lamentablemente, todo este ambiente de falta de identidad crea un ambiente tóxico dentro de nuestras familias, en nosotros mismos como personas, en nuestra sociedad, en los diferentes países en donde nos encontramos, en donde vivimos. Por lo tanto, sí, debemos de tener en nuestra mente, en nuestra conciencia, que debemos de ser seres bien identificados con nosotros mismos. ¿Y de dónde viene nuestra identidad? Pues viene de diferentes aspectos, ¿no? Pero una importancia mayor y grande debemos de dársela a la familia. Si nosotros nos identificamos con nuestra familia, evidentemente vamos a ser seres sumamente con una identidad propia, bien delimitada, bien consistente, bien fuerte, ¿no? Para enfrentar cualquier cosa que se nos aproxime o cualquier embate que venga a nuestra vida. Y bueno, las identidades, evidentemente, a veces, o la mayoría de las veces, las heredamos por tradiciones, por costumbres, ¿sí? Por moralidades buenas o malas, ¿no? Porque hay ciertas morales muy positivas y otras pues no tan positivas, ¿no? Y otras nada positivas. Bueno, entonces, las identidades de cada uno de nosotros las heredamos. Partimos de esa premisa. Las heredamos de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, del tío, de la tía, de los ancestros, digamos, del bisabuelo, de la bisabuela. Inicialmente podemos decir que dentro de la psicología sistémica, dentro de las también denominadas constelaciones familiares, tenemos que tener en cuenta 3 generaciones de ancestros para analizar, para ver, para examinar tanto las cosas positivas que heredamos como las cosas negativas que también estamos heredando. Las negativas evidentemente nos impiden ser felices, provocan insatisfacción, provocan malestar, provocan infelicidad en nosotros. Y las positivas, las lealtades provocan cosas muy buenas,
de ahí nos podemos agarrar, aferrar para vivir más consistentemente nuestra vida como seres humanos. Y bueno, después de esta pequeña introducción que hemos realizado, vamos a pasar a lo que es el segundo paso de nuestra clase. El segundo paso de nuestra clase, evidentemente, es el juzgar. El primero es ver, analizar, ¿no? Un poquito, observar qué es lo que está pasando en nuestra vida con respecto a lo que nosotros estamos desarrollando el día de hoy, ¿sí? Y bueno, en el juzgar tenemos pues muchas fortalezas que nos da la palabra de Dios. Una de las fortalezas muy grandes que vamos a encontrar va a ser en la palabra. Hoy el Evangelio nos narra que Jesús nos invita a solidificar, construir, estructurar, hacer nuestra vida sobre la roca, sobre una roca firme, ¿no? Y dice, el hombre que construye, el hombre o la mujer que construyen su vida sobre la roca firme, están cumpliendo la voluntad de Dios. Y el hombre o la mujer o el ser humano que construye su vida sobre la arena, pues es un desastre, es un desbarajuste, ¿verdad? Es un remolino de vida que si tú construyes tu vida, llega un viento y te da en toda la torre, ¿verdad? Te hace un ser inestable, desequilibrado, un ser que no sabe ni a dónde va ni de dónde viene. Estamos como veletas en alta mar, así nos sentimos cuando no solidificamos, cuando no hacemos, cuando no construimos, cuando no estructuramos nuestra vida sobre la roca, ¿sí? Sobre una roca firme. Y bueno, esto tiene que ver mucho con lo que es hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, estar en concordancia con el querer de Dios, ¿sí? Y bueno, tocamos el tema. ¿Qué significa el querer de Dios? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Estar conectado con Dios en mente, en corazón. El corazón como el lugar donde se arrojan, donde se anida nuestra voluntad. Si hacemos una cosa de corazón, decimos, lo está haciendo con mucho querer. Y si hacemos unas cosas sin el corazón, decimos, lo está haciendo al ahí se va, nada más, sin meterle el corazón, sin meterle toda su voluntad. Y viene una cuestión muy interesante aquí. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Tiene que ver mucho con el querer de Dios. ¿Es que Dios quiere cosas diferentes a nosotros? No, tendríamos un Dios perverso, un Dios feo, un Dios desagradable. Normalmente Dios, escucha bien, quiere lo que tú quieres. Pero aquí viene un dilema, ¿sí? Muchas veces el querer de Dios no concuerda con el de nosotros porque muchas de las ocasiones lo que nosotros hacemos son berrinches, fruto de encarnecimientos, ¿no? Fruto de querer hacer lo que se nos pega a nosotros la mente y la gana, ¿no? La voluntad. Entonces, ahí hay que revisar si nuestro querer nace del corazón y concuerda con el querer de nuestra divinidad, de nuestro Dios. Y entonces, cuando las dos voluntades coinciden, la de Dios y la mía, estamos haciendo la voluntad de Dios. Un ejemplo de no cumplimiento de la voluntad de Dios lo tenemos en la palabra de Dios del día de hoy, en Jeconías. Jeconías, por ejemplo, dice la lectura del día de hoy, Jeconías, rey de Israel, a 18 años, señores. 18 años. A 18 años todavía somos inmaduros, ¿no? Todavía somos caprichosos. Todavía nos movemos por berrinches, encarnecimientos. Entonces, normalmente tenemos que no hacemos la voluntad de Dios, ¿no? A 18 años todavía somos pequeñitos y con muchas ideas, muchos sentimientos, no tenemos una inteligencia emocional que nos pueda ayudar a cumplir la voluntad de Dios o a acordar nuestra voluntad, nuestro verdadero querer
con el querer de Dios. Entonces, Jeconías a 18 años, dice la lectura de hoy, que hizo lo que el Señor no quiere, lo que el Señor detesta, y siguió los pasos de su papá Joaquín. Recordemos que Jeconías era hijo de Joaquín y su mamá se llamaba el Natán, ¿sí? Perdón, no el Natán. Más bien, su abuelita era el Natán. Su mamá era Nehusta, ¿sí? Y bueno, recordamos que Jeconías se va al destierro. Es uno de los destierros de los cuales habla el Nuevo Testamento. El destierro de Jeconías en Babilonia. Se lo lleva el rey Nabucodonosor de Babilonia y se va al destierro. Ahí experimentamos, por ejemplo, el no cumplimiento de la voluntad de Dios. Jeconías hace lo que se le pega la gana, lo que se le viene en mente, no tiene una inteligencia emocional y parte al destierro, a Babilonia. Y todos sabemos un poquito lo que es la experiencia del destierro físico. Suficiente mencionar actualmente cuántos de nuestros compatriotas latinoamericanos hacen esta experiencia de destierro por ejemplo, en Estados Unidos, o cuántos de nuestros amigos africanos tienen que salir, dejar sus ranchitos, sus comunidades e ir a Europa a buscar nueva vida, nuevos aires de subsistencia, de existencia, ¿no? Y bueno, Jeconías lo hace en su propia persona, pero con la conciencia de no estar cumpliendo lo que Dios quiere, de no estar en concordancia del querer de Jeconías con el querer de Dios, ¿sí? Y bueno, cuando no cumplimos la voluntad de Dios, queridos amigos, sufrimos mucho, sufrimos bastante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos encaprichamos, queremos hacer lo que nosotros queremos por necedad y resulta que por ahí no era. Yo, por ejemplo, sí he tenido algunos eventos donde yo he hecho lo que se me pega en gana y resultado, puras cosas negativas. Pero cuando me pongo a pensar lo que Dios quiere para mí, para mi vida, lo que se ajusta más a mi querer junto con el querer de Dios, tenemos cosas exitosas. Nos lleva a la felicidad, ¿sí? Y bueno, hablando también de otro aspecto que nos lleva a la felicidad, es prácticamente la relación que guardamos con cada una de nuestras familias, ¿sí? Ya lo decía yo al inicio de esta clase que estoy compartiendo. Bien importante que la identidad nos la dé nuestra familia, papá, mamá. Pero arriba de ellos existieron nuestros abuelos y también seguramente por ahí hay una historia o positiva o negativa. Y arriba de nuestros abuelos existieron nuestros bisabuelos y sin duda por ahí tuvieron algo que ver con lo que nosotros estamos viviendo. De eso nos habla la psicología sistémica o bien ya concretizada en las constelaciones familiares. Quienes quieran constelar, quienes quieran hacer constelaciones familiares dentro de la psicología sistémica, pues tendrían que hacer un familiograma o un genograma. ¿Qué es esto? Es una herramienta donde tú vas analizando, por ejemplo, los aspectos, los elementos masculinos, los pones en un círculo y ese va a representar un elemento masculino. El femenino lo vas a representar con un cuadrito, ¿sí? Si hubo una muerte, lo vas a representar con un triangulito. Si, por ejemplo, hubo una buena relación entre el bisabuelo y la bisabuela, se casaron a la iglesia, lo vas a unir con una línea. Pero si estuvieron separados, pues entonces pones dos diagonales para decir que hubo una separación, o que si hubo un aborto, pones un puntito negro, pero dependiendo también si fue un aborto espontáneo o un aborto querido, o un aborto
ya orgánico que te hayan aplicado en un hospital y que a lo mejor tú no querías, pero que era necesario porque estaba de por medio tu vida o la vida del bebé, ¿no? Entonces, este es el familiograma y después tienes que poner a tus abuelos paternos y maternos, también con esta simbología. Se los digo en breve, ¿para qué? Pues para hacerles promoción a otros youtubers y que tengan oportunidad ustedes de consultar también cómo se hace un familiograma o un genograma dentro de alguna sesión que nuestros amigos youtubers están también compartiendo. Y bueno, este familiograma o este genograma nos van a ayudar ¿a qué? ¿A qué? Pues prácticamente a analizar los puntos fuertes que hubo en nuestras generaciones, en nuestros ancestros, es decir, 3 generaciones antes de nosotros, que van a influir en nuestro comportamiento o en nuestra manera de pensar, o en nuestra manera de sentir, o en nuestras conductas que realizamos a diario. Por ejemplo, no sé, es que yo me considero un poco más inteligente y menos sentimental. Seguramente tiene que ver con alguno de tus ancestros antes en 3 generaciones. Tal vez tu bisabuelito o mi bisabuelito en mi caso era una persona muy inteligente o que memorizaba. Eso se repitió en mi abuelo, ¿sí? Y eso mi abuelo se lo pasó a mi mamá, ¿verdad? Y mi mamá era una persona sumamente que tenía una memoria muy, muy buena. Era una persona muy inteligente. Eso hablando de lo positivo. Desgraciadamente, también tenemos que, hablando de lo negativo, a veces nuestros ancestros, de una manera inconsciente y de una manera en el que no se daban cuenta, nos transmitían, nos pasaban algunos vicios, algunos defectos, algunas áreas que hoy denominamos de oportunidad, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, lo enojón. Lo enojón. Seguramente te viene de tu papá, ¿sí? Pero de mi papá, su papá también era enojón. Pero su papá, mi bisabuelo, también era enojón. De esta manera, a veces tenemos que darnos cuenta de dónde vienen las cualidades, los talentos, las potencialidades, las capacidades, pero también darnos cuenta de dónde vienen nuestros defectos, nuestras áreas de oportunidad, nuestras áreas oscuras, nuestras áreas donde tenemos que trabajar mucho, mucho más, ¿verdad? Y bueno, de esto se trata prácticamente la psicología sistémica, ¿sí? Recordamos 3 generaciones antes de tú, y no se trata de magia, ¿eh? Perdonen, quienes por ahí piensan que es cuestión mágica o que no creen, hagan un análisis. Yo los invito a hacer un análisis en un genograma o en un familiograma donde se den cuenta de los aspectos donde tienes lealtad a tus ancestros o los aspectos donde debes de ser no leal a tus ancestros, ¿sí? Y bueno, de esta manera, pues proporcionamos los elementos que necesitamos. ¿Para qué? Para dar una identidad a nuestra persona, ¿sí? Para dar una solidez a nuestra persona, para dar una estructura bien fija, bien firme, que no venga cualquier viento y nos desbarate, nos destante o nos haga frágiles. Ya somos frágiles como seres humanos, pero queremos ser fuertes. Y la fuerza viene de Dios y viene también de la familia. Dios y la familia hoy en día nos dan felicidad. Si vivimos lejos de Dios, vivimos lejos de nuestros ancestros, vamos a ser personas infelices. Si vivimos acordes a las lealtades positivas, bonitas, agradables que Dios nos da y a las lealtades que nuestras familias nos otorgan, evidentemente desde el punto positivo, pues vamos a caminar de una manera satisfactoria, de una manera plena, de una manera feliz, de una manera alegre, ¿sí? Tenemos que estar caminando en la vida como seres sumamente alegres.
Tenemos una sola vida, queridos amigos, tenemos que aprovecharla, ¿sí? Y bueno, la psicología nos ayuda con este análisis del cual ya hice mención. Y bueno, pasamos prácticamente al tercer punto, que es el actuar. Se me olvidaba compartirles, ¿no? Evidentemente hay ejemplos en la Biblia, está Jeconías, está dentro de la literatura, por ejemplo, la Metamorfosis de Franz Kafka, es la narración de este hijo que se vuelve bicho, ¿no? Que se vuelve animal. Y bueno, es el reflejo de la relación que vivía Franz Kafka con su papá. Todos sabemos que tenía muy mala relación. El sistema familiar venía malo. Y bueno, Kafka lo va a reflejar en la Metamorfosis. Ojalá y nosotros no lleguemos a ese punto de volvernos bichos, de volvernos escarabajos, concretamente, para darnos cuenta de que nuestro sistema familiar está por ahí tambaleándose, ¿verdad? Y tenemos otros ejemplos, ¿no? Yo creo, y también doy testimonio, hay aspectos de mi vida, por ejemplo, hablando de mi madre, que yo pude succionar, ¿verdad? Simbólicamente hablando, y que son positivos. Y evidentemente hay otros aspectos que tendré que trabajar o que tendré que abordar con el objetivo de ir mejorando mi vida, que sea más satisfactoria y que sea más feliz. Y bueno, ahora sí pasamos al tercer punto, que es el actuar. Te comparto algunos puntos de cómo vivir con mayor satisfacción, con mayor felicidad tu vida en el aquí y en el ahora, no a futuro, tampoco no en el pasado, ¿verdad? El pasado lo analizamos simplemente para ser mejores hoy en el presente, y de hoy en el presente lanzarnos para ser mejores en el futuro. El primero es: valórate y valora lo que tienes. Lo que tú eres y lo que tú tienes, primero. No andes viendo lo que el otro vale, lo que el otro tiene. No, valórate tú mismo, valórate. Segundo, no envidies aquello que no puedes tener. Aquella persona que está constantemente envidiando lo que no tiene. Es que yo quisiera un carro, yo quisiera el último modelo de color rojo y demás. Si no lo tienes, no estés envidiando. No estés pretendiendo tener lo que no puedes tener. Cómprate una bicicleta también de color roja. Con eso vas a ser más que feliz y vas a estar satisfecho contigo mismo. Tercero, sé menos materialista y menos consumista. El dinero no es la vida, ¿verdad? Como dicen por ahí. Sí, te saca de cualquier problema y demás, es necesario, pero no es el centro de nuestra existencia. No caigamos en lecturas neomarxistas donde el materialismo es el centro de nuestra vida. No te va a satisfacer y no te va a hacer feliz el dinero. Te saca de algunos apuros, ¿sí? No seas materialista, no ambiciones dinero, no gastes lo que no tienes, ¿sí? Me voy a ir a Liverpool, me voy a endrogar a 12 meses. Gasta lo que tienes, nada más. No andes buscando gastar lo que no tienes. Cuarto, quiérete a ti mismo, ¿sí? Y deja de estarte comparando con los demás. Es que si yo me comparo con los demás, entonces ya estoy frito, como vulgarmente decimos, ¿verdad? Entonces, quiérete, no te andes comparando con los demás. Los demás ya tienen su propia manera de identificarse consigo mismos y de ser felices. No andes comparándote, eso te hace infeliz, insatisfecho de la vida, ¿sí? 5, ten objetivos e ideas claras y ponte prioridades en tu vida. Es que este año, es que este mes quiero hacer ejercicio. Ok, me pongo a hacer ejercicio. Es que este mes quiero comenzar un curso de autoestima. Adelante.
vamos a hacer el curso de autoestima, sea en línea, sea presencial. Ahorita pues no se puede en presencial por todo este confinamiento que ha provocado el coronavirus. Pero eso no impide que puedas hacer un curso en línea sobre autoestima o sobre orientación vocacional o sobre orientación profesional o sobre cómo reconciliar tu pasado, etcétera. Busca prioridades en tu vida, ¿sí? Y no prioridades banales, superficiales. Y bueno, pues también si tienes prioridades banales y superficiales, pues también se vale, ¿no? Es parte de cumplir ciertos propósitos, ciertos objetivos de tu vida. A ti te tocará juzgarlos, no nos tocará a nadie más. Y por último, enfócate en lo esencial e importante de la vida. Hoy en día, por ejemplo, muchos de nosotros estamos revalorando nuestra vida, qué es lo más importante, qué es lo menos importante de nuestra vida. Sabemos que nuestra vida hoy en día es tener salud y eso es lo esencial. Lo demás sale sobrando, ¿verdad? Lo esencial hoy en día es comer el día de hoy y mañana no sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a estar aquí y si vamos a estar existiendo todavía por aquí, por estos bellos rumbos, ¿no? Entonces, pues por ahí les dejo también esa parte de puntos claves para estar satisfechos, no insatisfechos, felices, no infelices, plenos, no vacíos de mente y de corazón. Y bueno, finalmente te invito a que hagas el familiograma o el genograma. Métete a YouTube, pícale por ahí, dale clic en donde, cómo hacer un familiograma, cómo hacer un genograma, con el fin de que analices tus puntos fuertes y los débiles, tus lealtades a tu familia ancestral o tus deslealtades a tu familia ancestral. ¿Cuáles puntos te dan más identidad y cuáles otros te hacen ser una persona que no logra identificarse, que no logra quererse, que no logra equilibrarse y por lo tanto que pasa su vida plenamente infeliz, insatisfecho, amargado y demás, ¿no? Entonces, bajo esos rubros te dejamos esta clase. Ojalá sea de tu provecho, ojalá sea de tu agrado. Y nuevamente te digo, dale like a mi video, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen. Si ya estás suscrito, invita a otros a que se suscriban. Sin duda encontrarán cosas sumamente buenas e importantes. Nos vemos para la próxima. Soy su servidor, Manuel Conejo. Adiós.